Y bueno, qué rico nuevamente este encuentro que permite que aprendamos, que conversemos y que podamos estar muy atentos desde sus casas en ese acompañamiento que estamos haciendo ahora. Muy importante el compromiso que están teniendo ustedes, padres de familia, con ese acompañamiento en esta manera de continuar con el proceso escolar. Entonces, hoy vamos a trabajar un tema que viene muy articulado, pues los que estuvieron la semana pasada, viene muy articulado con esas identificaciones de las necesidades educativas especiales, ¿cierto? La semana pasada hablamos un poco de eso. Hoy queremos entonces continuar con esas señales de alerta que nos dan pues como sospecha de dificultades de aprendizaje o de discapacidad. Listo, entonces vamos a mostrarles pues como un poco esas señales y finalmente damos un espaciocito cortico para que preguntemos. Listo. Bueno, les recuerdo, mi nombre es María Teresa Morales, yo soy psicóloga de la Secretaría de Educación del programa Escuela Entorno Protector. Y mi compañera Isabel. Mi nombre es Isabel Cristina Quintero, yo hago parte de la Secretaría de Educación del programa UAI, Unidad de Atención Integral. Listo. Entonces, vamos a mirar cómo en esas señales de alerta que nosotros como familia identificamos cuando tenemos alguna sospecha de que haya alguna situación de discapacidad, es importantísimo que miremos desde muy atrás, ¿cierto? Por eso acá tenemos esa gestación, todas esas semanas de embarazo, cuando decidimos que vamos a tener un hijo, ¿cierto? Es una decisión que implica, generalmente uno creería que son los 9 meses o las 38 semanas de gestación, pero resulta que es importantísimo y eso casi siempre nos coge de sorpresa porque nos damos cuenta que ya hay un embarazo cuando ya hay 3, 4 semanas, a veces hasta 2 meses, ¿cierto? Entonces, importantísimo que sea una situación muy de tomar una decisión de qué queremos, cómo lo vamos a hacer, inclusive pensar mucho antes de la gestación, ojalá 1, 2, 3 meses, mucho antes, ojalá sean 3 meses mínimo, porque son el tiempo en el que podemos tomar decisiones de situaciones que venimos teniendo que pueden ser riesgosas para esa gestación. Entonces, pensar cómo estamos, pensar, a veces generalmente pensamos solamente en la parte económica, ¿cierto? Sí lo podemos hacer, los gastos que puede conllevar, pues como todo implica la educación de un hijo, ¿cierto? Y tener un hijo, pero eso es muy importante pensarlo, pero también es muy importante que pensemos cómo estamos. Tanto el papá y la mamá, muy importante cómo estamos físicamente, emocionalmente, psicológicamente, porque todo eso va a tener como implicaciones en todo ese proceso de gestación. Entonces, Isa, miremos entonces un poquito la siguiente, porque entonces vamos a revisar en esa etapa de gestación la estabilidad emocional, ¿cierto? Tiene muchísimo que ver con todo el proceso de gestación, implicaciones de si yo estoy bien, si estoy deprimida, cómo eso también puede influir muchísimo en el desarrollo del bebé. La alimentación, ¿cierto? Entonces, como les decía, revisar desde antes, porque entonces yo tengo que mirar si estoy en condiciones, si tengo el peso ideal, si no, si me falta pues como mirar en esa parte de alimentación que tenga pues como lo adecuado, lo necesario para la gestación.
mirar si la talla y el peso mío corresponden, a veces mucho peso, a veces tan poquito peso, pues no va a ayudar también a ese proceso de gestación. El estado anímico, importantísimo, ¿cierto? Mirar cómo esa decisión que se tome en un momento en el que la pareja esté muy organizada. Esa decisión tiene que ayudar a que podamos saber que tenemos las condiciones de todo tipo, no solo las económicas, que eso de todas maneras ayuda al estado anímico, pero también es importante que emocionalmente estemos muy preparados, porque ustedes saben lo que implica pues la educación y asumir el cuidado pues como de un hijo. Y bueno, tener muy en cuenta que todo el proceso de gestación debe ser monitoreado, ¿cierto? Para que no se vayan a presentar situaciones que son las que a posteriori, pues cuando ya inclusive empieza el desarrollo del bebé, vamos a darnos cuenta que ahí hay unas consecuencias cuando hay situaciones en el embarazo que no fueron las más adecuadas para ese desarrollo y para esa gestación. Por ejemplo, Isa, Bueno, cuéntanos entonces hay cuáles son esas algunas, situaciones. hay algunas situaciones que pueden ponernos en alerta y que tenemos que entrar a revisar. Si durante el embarazo pudo haber una de esas situaciones y nosotros ahorita estamos pensando que puede haber una dificultad en nuestros hijos, si es si durante el embarazo hubo algún traumatismo, si nosotros nos caímos, si nos golpeamos, si hubo algún tipo de accidente o incidente que nos hiciese perder la conciencia o que nos hiciese tener un sangrado irregular. Si también pudo pasar que nosotros tuviéramos en ese momento, como lo explicaba María Teresa ahorita, de pronto no nos dimos cuenta y nuestra cultura está muy dada a darnos cuenta que estamos en embarazo después de las 3 semanas, ¿cierto? Ya se va a cumplir el mes y entonces allí cuando nosotros apenas nos estamos dando cuenta de que estábamos embarazadas. Entonces no tuvimos los cuidados necesarios y pudo haber un consumo de algún tipo de sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas, o también podemos haber estado expuestos. Resulta que vivimos en una finca y cerca de la finca entonces nosotros hacemos los riegos en donde hacen las fumigaciones o nos dio por fumigar el apartamento y nos quedamos ahí, no salimos. Entonces, todas estas, hola. Sino que es que me estaban llevando donde el médico y por eso entré tarde. Tranquila, muchas gracias, querida, por entrar. Bueno, entonces, otras cosas que podemos presentar también puede ser algunas enfermedades durante el embarazo, como por ejemplo, no nos dimos cuenta y entonces empezamos con un brote y nos dio una varicela, una rubeola durante el primer trimestre, un salpullido, ¿cierto? Y dentro de esos salpullidos resulta que nos damos cuenta que una de esas enfermedades durante el primer trimestre puede causar daños a nivel del desarrollo de organogénesis o malformaciones congénitas en los bebés. ¿Cómo así que malformaciones, Isabel? Sí, que esa enfermedad como tal o la toma de algunos medicamentos o la ingesta de este tipo de elementos tóxicos obstruye el desarrollo normal de nuestro embarazo. Entonces, ese consumo de medicamentos, yo no sé si a ustedes les tocó y si se acuerdan, pero cuando estaban embarazadas a uno no le dejaban tomar sino Dolex, ¿cierto? Sí, mucho. Entonces, usted cualquier cosa, no, o sea, le tocó aguantarse la enfermedad porque no puede tomar una cosa diferente al Dolex, porque puede agredir el embarazo, porque entonces nos hace daño. Entonces, ese consumo de medicamentos, si ustedes tienen algún medicamento de control, que sea monitoreado. Ahora entonces vamos a hablar, estas son algunas por mencionarlas, ¿cierto? Entonces ahora vamos con otras cuando ya se presenta el parto, María. Revisar entonces como todas esas situaciones en el embarazo, pero igual ya el parto, ¿cierto? Tiene mucho que ver cuando más adelante vemos algunas situaciones
que son consecuencia de probablemente un parto que no fue a término, aunque no es la generalidad. No estamos diciendo que porque hay niños 7 mesinos o que nacen muchísimo antes inclusive, pues tengan que tener alguna discapacidad o alguna disfuncionalidad. Sin embargo, pues sí es un riesgo, ¿cierto? Que cuando el parto es antes de tiempo, pues que no haya una situación en la que se vaya a presentar alguna situación que genere un daño ya neuronal, entonces eso permita pues o tenga la consecuencia pues de una disfuncionalidad. Mirar entonces como todo ese tipo de complicaciones que pueden ocurrir y estar muy atentos a prever pues como todo lo que en el control nos vamos, pues vamos teniendo pues muy presente para que podamos estar alertas y subsanar situaciones que veamos que puedan tener un parto pues como difícil, ¿cierto? Bueno, entonces ¿Qué puede pasar? cosas que pueden pasar allí, como decía María, entonces puede ser un parto prematuro. Como lo dice María, no necesariamente el parto prematuro va a indicar que haya un daño neuronal. Sin embargo, puede ser una de las alertas o de las cosas que nos debe decir que tenemos que estar más pendientes en monitorear el adecuado desarrollo de los niños. Listo, después de que nacen. Entonces, porque pueden estar más expuestos a o pueden requerir unos cuidados diferentes. La hipoxia neonatal, ¿qué es esto? Es cuando de pronto estamos en el embarazo y el bebé puede tener un ahogamiento con el cordón umbilical y le faltó por algún momento, por pérdida de la conciencia de la mamá o porque se ahogó un poquito el oxígeno y deja de llegar oxígeno al cerebro. Esto puede traer consecuencias, ¿cierto? Otras cosas, el sufrimiento fetal, cuando el embarazo se tarda mucho, el parto se demoró mucho y entonces se ocasiona un sufrimiento fetal y los bebés a veces salen más arrugaditos de lo normal o no sé si se han dado cuenta que se hacen popó dentro de la misma bolsita del saco amniótico, entonces allí podemos tener un factor de riesgo. No siempre va a ocurrir, pero entonces vamos a estar más pendientes cuando sabemos que nuestro hijo tuvo estas condiciones durante el parto. ¿Qué otras cosas? El uso de instrumental quirúrgico, ¿como qué? Como los llamados forceps. Los forceps, no sé si los conocen, son como una especie de cucharas y a veces cuando la mamá le está costando mucho, entonces ellos agarran el bebé por la cabecita, que es lo primero que sale, y traen el bebé. Unos forceps mal empleados, con una presión inapropiada, imagínense los tejidos del bebé son muy frágiles en ese momento, son casi que muy plástico, ¿cierto? Un bebé se puede regenerar rápido de un golpe o una caída, pero también puede ser irreversible el daño de acuerdo a la presión o el golpe que haya recibido. Entonces, si esos forceps están mal empleados, una presión inapropiada cuando lo agarran acá sobre la parte de las orejas, ¿cierto? O muy en la cabeza, nos puede tomar o nos puede ocasionar daños irreversibles. María, después de que nacen entonces, Muy vamos a bien, estar entonces pendientes. ya cuando nace el bebé y los primeros años de vida, ustedes saben que es importantísimo el control y que siempre estamos con los profesionales que nos ayudan a hacer ese control de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque los primeros años de vida son importantísimos en el desarrollo de todas las condiciones de salud del bebé, ¿cierto? Entonces el desarrollo del cerebro, toda su capacidad cognitiva, toda la parte física también. Entonces, en ese control de crecimiento hacemos pues como todo el monitoreo de esa parte de salud, la parte de la alimentación, cómo vamos en esa alimentación, porque la alimentación en esos primeros años influye muchísimo, una buena alimentación para también un buen desarrollo cognitivo, ¿cierto? Entonces, estamos atentos siempre a esa alimentación, también es importante que nos sirva para estar monitoreando que no haya sobrepeso, y la parte de la estimulación es importantísima y ustedes también generalmente llevamos a los profesionales que nos ayudan y que nos enseñan cómo es que hacemos estimulación a nuestros hijos en los primeros años de vida, y no solamente estimulación
física, ¿cierto? De toda la parte de los músculos que se vaya fortaleciendo, sino estimulación cognitiva, porque es importante toda esa parte de estimulación cognitiva, ¿cierto? O sea, cómo nos comunicamos inclusive con el bebé, es parte de esa estimulación, hablarles, estar como monitoreando como la parte de todas sus funciones, la visión, ¿cierto? Si oye, si toda esa parte, todos esos aspectos estamos atentos a mirar cómo va ese desarrollo. ¿Listo? Bueno, ¿Está? entonces aquí es muy importante y lo que les decía María Teresa tiene que ver con todo lo que relacionamos con lo que se llama el neurodesarrollo, ¿listo? Entonces en el neurodesarrollo yo quiero que miren esta gráfica que me parece súper importante y si la analizamos, mírenme este cerebro en la primera semana, cuando el bebé nace. Mira el crecimiento hacia los 3 meses. Y luego mírenme entre la primera semana y el primer año. Prácticamente dobla el tamaño y luego hacia los 2 años toma casi el tamaño de lo que va a ser el cerebro en términos generales. Miren el crecimiento tan abismal entre la primera semana y los 2 años. Es por lo menos un cuarto de lo que va a ser el tamaño final del cerebro. Es decir, esta etapa es súper importante, ¿cierto? Porque allí entonces está todo el desarrollo principal de lo que va a ser el cerebro. Miren entonces la diferencia ya entre los 2 y los 10 años. El crecimiento no es tan grande, ¿cierto? Porque entonces empieza a perfeccionarse y a mostrar mayor conectividad, pero miren la diferencia entre la primera semana y los 2 años. El crecimiento es bastante significativo. Es por esto que entonces nosotros tenemos que prestar especial atención en todos estos procesos que nos explica María Teresa de la estimulación. ¿Por qué? Les voy a contar algo, porque 10% de esos riesgos pueden ser genéticos y el otro 90% tienen que ver con las experiencias de vida. Entonces ustedes me van a traer o van a traer otra mamá de otro colegio que no es La Yermo, en un municipio que no es Medellín, trae a su hijo y nos dice, es que él no ha podido aprender a leer y a escribir. Es que la profe le insiste y ya este es el segundo primero y él no despega, ¿cierto? Nada que arranca. Y resulta que entonces va uno a revisar, de pronto en los antecedentes, no, parece ser que en la familia no hay nadie con dificultades, pero en la casa viven en el campo, nadie lee, nadie le acompaña a hacer las actividades, es solo lo que puede hacer el colegio por este estudiante. Eso son el 90% que tiene que ver. Y puede que entonces el no estar expuesto a unos estímulos apropiados, a un aprendizaje adecuado, a unas personas que estén estimulando esto, le va a llevar entonces un retraso en términos generales en ese desarrollo. No necesariamente genético, ¿listo? No necesariamente, sí. Probablemente a veces revisamos los factores genéticos, ¿por qué? Porque tengo mayor probabilidad o posibilidad yo de tener una dificultad de aprendizaje o una discapacidad si tengo a alguien en mi familia que ya la padece. Entonces la cadena genética transporta información y entonces es probable que si en mi familia hubo o hay alguien con una discapacidad, sea más fácil que la cadena genética haya sido transmitida. Sin embargo, no es el único determinante. Tienen más que ver todos los estímulos y el contexto como tal al cual está expuesto un niño. Entonces, el neurodesarrollo tiene que ver con todo el desarrollo de ¿qué? De la sensopercepción, que es la manera en que percibimos y entramos en contacto con la información, ¿cierto? El desarrollo psicomotor, que tiene que ver con la manera, no, es que resulta que el hijo mío es súper torpe para caminar, se cae, pero tiene una mamá así que lo quiere meter en otro colegio que no es La Yermo, de otro municipio que no es Medellín. Ella lo quiere meter en un cristal, ella no lo deja trepar, se va a caer, lo coge, lo trae, lo carga. ¿Cómo va a ser el mismo desarrollo psicomotor que un niño que le permiten brincar, caerse y volver a levantarse? Los niños, por lo general, y si ustedes van y miran, los niños son más hábiles a nivel motriz y las niñas somos más hábiles a nivel de lenguaje. Entonces el desarrollo en ambos, si ustedes miran las niñas, primero
desarrollan unas habilidades mejores en el aula, pero los niños son más hábiles a nivel de trepar, correr, brincar, ¿cierto? De ubicación espacial, y eso tiene que ver con los estímulos en los cuales estamos. Es que usted es más guapo, es que usted es hombre, párese, hágale que usted puede, a la niña no, ella la soban, ¿cierto? Entonces, es allí cuando entonces nosotros también podemos ser un factor determinante y potencializar o obstaculizar el desarrollo de nuestros hijos. También tiene que ver entonces ese neurodesarrollo con todo lo que tiene que, todo lo relacionado con el desarrollo intelectual. Esta parte se viene y venimos entonces a notarla cuando empiezan la etapa escolar. Y en la etapa escolar entonces empiezan a notar las profes porque vienen otras funciones superiores del pensamiento en las cuales van a requerir de una mayor exigencia, ¿como qué? Como el proceso lectoescritor, como el proceso de matemáticas. Entonces allí empezamos a identificar ciertas dificultades. También ese neurodesarrollo tiene que ver con el desarrollo de ¿qué? De todas las habilidades adaptativas, es decir, lo que yo aprendo, cómo aprendo, cuándo se emplea en ciertos lugares y cuándo no. Y el desarrollo emocional. Entonces, vamos a ir mirando acá que hay diferentes tipos de inmadurez. Y usted me dice, es que el hijo mío es como más lentico o está más quedado. Entonces esa inmadurez se puede ver a dos razones. Una que es de tipo evolutivo y otra que es disfuncional. Listo, ¿qué es lo evolutivo? En lo evolutivo vamos a ver que no necesariamente está relacionado con una disfunción cerebral, ¿cierto? Puede ser que entonces mi hijo por falta de estímulo es más lento, se demoró más en hablar, y entonces usted va y habla con la mamá, entonces llega con el niño que está en preescolar. Es que él todavía no habla bien. Y usted le pregunta, ¿cómo te llamas? Y la mamá está al lado y dice, Emanuel. ¿Y cuántos años tiene Emanuel? Emanuel mira a la mamá y la mamá contesta, 5. Entonces nos volvemos la voz de nuestros hijos. Es que se está demorando mucho para hablar, pero resulta que uno se da cuenta que el niño señala y la mamá le entrega. Y entonces no existe la intención comunicativa. Y en nosotros no desarrollar la necesidad de comunicarse de manera verbal, entonces, ¿qué pasa con los niños? Ellos se acomodan y entonces eso va a hacer que se retrasen en la Hola, buenas tardes. lenguaje. Buenas tardes. Hola. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? También hay por lo general, pueden mostrarse más lentos en ciertos procesos, pero el desarrollo intelectual es normal y con el tiempo ellos se nivelan y mejoran, ¿cierto? Sin dificultad. Ahora, las mamás, yo sé que a las mamás nos preocupa mucho y siempre estamos en esa, ay, pero es que los niños de esta edad ya hacen esto, vea, y todos los del salón ya están leyendo y ¿por qué el mío no? Y entonces yo estoy súper estresada y súper preocupada y puede incluso bloquear a mi hijo en términos emocionales frente a este proceso. Entonces hay que revisar qué estamos, ¿cierto? ¿Qué realmente puede ser? Si es en términos evolutivos, respetar sus tiempos, o si es en términos disfuncional. Que lo disfuncional ya tiene que ver con problemas madurativos asociados ya con esa disfunción cerebral, un daño a nivel cerebral, alguna de las situaciones que revisamos ahorita que puede ser prenatal, ¿cierto? O postnatal, o durante este crecimiento, algún traumatismo, algo que pasó, o algo que viene desde la genética. Algunos signos neurológicos alterados que no evolucionan de manera espontánea, puede empezar a haber dificultades en el aprendizaje, como la discalculia, la dislexia, disortografía, y entonces en estos casos, ¿qué voy a necesitar? Ya de apoyos de diagnósticos por parte de especialistas y de tratamiento específico por parte de esos especialistas para que apoyen entonces toda esa parte de rehabilitación del estudiante. Entonces, ¿cuáles son esas señales de alerta? Pilas, pues aquí nos vamos a detener porque yo les voy a dar solo algunas. Quisiera poder abarcarlas todas, pero entonces no las tenemos. Y entonces, cuando un niño voy a abordar de 3 a 6 años primero, entre los 3 y los 6 años. ¿Por qué? Porque hay niños que están entrando al colegio en periodo de transición a los 4. Entonces, a veces mi desarrollo puede ser que por la edad misma yo todavía no tengo la capacidad para desarrollar las habilidades que me está exigiendo el colegio. El primero, la sobreprotección.
Cuando nosotros no permitimos a nuestros hijos ser independientes, cuando no les permitimos hablar, cuando no les permitimos pensar la respuesta, empiezan a demorarse más en esos procesos. Cuando no le permitimos correr, caerse, estamos obstaculizando un aprendizaje que tiene que ser de ellos, tiene que ser espontáneo. Los niños tienen que caerse para poder aprender, que no se tienen que ir corriendo de determinada manera y se aprenden a levantar. Si un niño no corre y no se cae, no aprende que cuando se cae pone las manos. Y si uno no aprende a poner las manos, se cae y se da en donde, en la cabeza, entonces aquí es donde me reviento, ¿cierto? Aquí es donde me golpeo, pero el niño que se cae y se le permite caerse, ¿cuál es el reflejo que desarrolla? ¡Pum! Colocar las manos, ¿cierto? Para sostener el resto del cuerpo. Entonces, todos evolucionamos, solo que no todos de la misma manera y al mismo ritmo. Hay una secuencia siempre y hay niños que lo van a hacer más rápido y hay otros que se van a tardar más. Hay lenguaje tardío, entonces, ¿cómo así que el lenguaje tardío? Lo que les decía ahorita, permítanle a su hijo tener la intencionalidad comunicativa, la necesidad de expresarse verbalmente. Me señala, ¿qué necesitas? ¿Qué es eso? Leche, él empieza a medio balbucear, luego nos dice, sí, bueno, entonces, y luego leche, leche, ¿cierto? Es que mi hijo habla muy enredadito, y cuando habla enredadito, necesariamente tiene que ver con que, uy, que es la cosa más linda de la casa, y entonces el niño empieza a hablar así, ¿cierto? Vamos entonces a detenernos en eso. Problemas en la pronunciación reiterativos, el vocabulario es más lento y le cuesta encontrar palabras adecuadas, le cuesta aprender las rimas y las canciones porque se le dificulta memorizarlas, tiene dificultades para recordar esas secuencias, días de la semana, el alfabeto, cosas con las que podemos jugar, tienen dificultades para aprender o recordar los nombres de los colores y las formas, pero no quiere decir que la profe le enseñó hoy y que dentro de 8 días la profe vuelve y lo reitera y usted no lo practicó en la semana y está esperando que su hijo se acuerde. No, ¿cierto? Es cuando yo lo practico, lo estimulo y muy a pesar de eso cada día, al día siguiente me doy cuenta que no lo recuerda. Pues algunos factores pueden ser que sea muy inquieto, que se distraiga con mucha facilidad, teniendo cuidado al decir que se distrae con facilidad, que un niño entre los 3 y los 6 años difícilmente permanece en una actividad más de 15 minutos, pero esa permanencia empieza a ser evolutiva, es decir, cada vez que ellos practican pueden permanecer más tiempo. Es torpe en el desarrollo de habilidades motrices, yo empiezo a ver que mi hijo es mucho más lento para correr, para desplazarse, para escribir le cuesta más, su grafía, a pesar de que practica, no es la mejor, no es comprensible, todos estos son signos de alerta, tiene dificultades para seguir instrucciones, no recuerda todas esas instrucciones y súper importante esta que la coloco aquí en rojo y es perder habilidades que ya había adquirido. Un niño que antes hablaba, antes cantaba y empieza a tener un retroceso y de pronto ya no habla, ya no dice las palabras que decía antes, ya no canta. Esos pueden ser algunos signos que nosotros debemos pensar que debemos detenernos a revisarlos. Ahora, señales como de los 6 a los 9 años. Empiezan a presentar dificultades reiterativas con la lectoescritura, no entienden la conexión entre la letra y cómo suena, no conectan esta información o empiezan a confundir algunas palabras, empiezan a escribir letras en espejo o las letras, por ejemplo, se confunden las de tipología similar, es decir, las que se parecen, la B con la D, la P con la Q. Entonces aquí empezamos a pedirle a los niños para mirar si realmente es una dificultad que las escriban en mayúscula. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente cuando trabajamos la parte de lectoescritura, en mayúsculas no se parecen. En mayúsculas la B y la D no se parecen, la P y la Q no se parecen, entonces pues, es una buena estrategia para esta dificultad. Empiezan a hacer transposiciones o trocan las sílabas para escribir palabras, cuando leen o escriben se tragan las letras o palabras enteras, confunden los signos, como en matemáticas, el más, el menos, el por, les cuestan recordar datos, presenta dificultad para aprender habilidades nuevas, tiene dificultades para distinguir entre la derecha y la izquierda, pierde muy fácilmente las cosas, ¿cierto?
Dificultades frecuentes cuando vamos al proceso de diagnóstico que les puedan diagnosticar a ustedes de aprendizaje específico pueden ser cuáles. Por ejemplo, la dislexia, que son problemas específicos con la lectura, la escritura y la ortografía. La discalculia, que son problemas específicamente en las matemáticas y con los números. La disgrafía, problemas físicos con la escritura a mano, que ya el estudiante tiene una dificultad para que la grafía sea legible y sea una presión adecuada en las manos. Una dispraxia, que son problemas con los movimientos y la coordinación. También se pueden presentar ¿qué? Un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estos son trastornos o algunas dificultades específicas en el aprendizaje, pero otras ya relacionadas con discapacidad específicamente puede ser entonces ¿qué? El trastorno del espectro autista, que es cuando nuestros hijos empezamos a ver que carecen de un lenguaje fluido, que prefieren empezar a jugar solitos, que lo hablamos ahora en la parte del neurodesarrollo, todas esas habilidades de socialización e interacción y cómo utilizo yo esas habilidades cuando estoy con los otros. Cuando empiezo a ver que disfruta más de actividades individuales, que se irrita con cambios dentro de la casa o en las rutinas, que le gusta hacer todo muy secuencial, que prefiere en vez de jugar con unos amiguitos, hacerlo con una cuchara o cortar papelitos y cortar papelitos, ¿cierto? O pasar las hojas de una revista y eso es una actividad interminable, entonces, y solo disfruta de eso y si se la quitamos se irrita. Dificultades visuales en las que empezamos a ver que nuestro hijo entonces ya se pega demasiado del cuaderno y entonces a pesar de las gafas no está siendo funcional, dificultades a nivel motriz en el que vemos entonces la dificultad para la grafía o que ya empieza a haber una afectación en términos del funcionamiento a nivel físico. A nivel auditivo, que empecemos a mirar que le repito mucho las cosas a mi hijo y le repito, pero parece que no me escucha. Si alguno de estos temas les interesa, les pido el favor que enseguida María Teresa va a volver a pegar en el chat la asistencia. Les pido el favor que si quieren que desarrollemos alguno de estos temas como más puntualmente y más específico y hablemos de alguno, me cuentan cuáles les gustaría que abordáramos para que lo desarrollemos. Listo, porque aquí como que solamente los estoy mencionando. Las dificultades entonces auditivas, que puede ser la dificultad auditiva cuando hay un resto auditivo aprovechable que detectamos que el niño tiene retrasos de lenguaje, pero que puede ser un candidato para la adaptación de una prótesis auditiva, ¿cierto? De un audífono, o cuando definitivamente es sordo y hay que buscar una alternativa de incorporación a una lengua de señas. La discapacidad intelectual, que por lo general es más difícil de identificar porque no tienen características físicas, se ven igual que el resto de los niños, pero empezamos a ver unos retrasos a nivel de desarrollo y de aprendizaje bastante significativos y que se ven reflejados sobre todo en los procesos escolares. Y a nivel mental psicosocial, que es todo lo que tiene que ver entonces con algunas alteraciones de funciones que nos posibiliten el adecuado funcionamiento y procesamiento de la toma de decisiones y la conciencia para esa toma de decisiones, como qué, como una esquizofrenia, como unos trastornos de la ansiedad, como un trastorno obsesivo compulsivo, ese tipo de trastornos que vienen a alterar nuestra conducta y nuestra toma de decisiones. Les voy a pedir entonces el favor en este momento que si alguien tiene una duda, nos quedan 3 minuticos para que me cuenten si tienen alguna duda, inquietud, aporte, los escucho. Una pregunta. Sí, claro. ¿Qué pasa si un estudiante ya mayor de 13 años tiene alguna de esas dificultades que ustedes mencionaron? Bueno, no, hay que entrar a revisar varias cosas, ¿cierto? Primero, el diseño adecuado de los hábitos, es decir, si yo he tenido un estímulo adecuado, si he diseñado unos hábitos adecuados al interior de mi casa, el hábito para estudiar, el hábito para permanecer en la actividad, cómo desarrollo las actividades y la secuencialidad, si no hay simplemente vacíos a nivel conceptual, porque puede que yo pase con vacíos a nivel conceptual y entonces cada que yo tengo los vacíos a nivel conceptual son como cuando usted pasa por encima de un tema y entonces es como ir por una carretera.
Usted va por una carretera y lo pasaron cuando no entendía muy bien eso, pero entonces esa carretera tenía huequitos y usted pasa, pero no hay nada como andar por una carretera que no tiene huecos. Cuando el huequito aparece, cada que pasan otra vez los carros, el hueco se hace más grande y más grande y más grande. Cuando no llenamos el vacío conceptual, empieza a volverse tan grande que se vuelve un bache en el camino. Entonces hay que revisar primero si no son simplemente vacíos conceptuales. Si tenemos que entonces empezar a pensar ya en la posibilidad de una evaluación neuropsicológica y de unos apoyos adicionales que nos digan si hay un posible diagnóstico y cuál sería la manera de intervención. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta. Nos queda un minutico. Nos queda un minutico. Mucho silencio. Bueno, les recuerdo, María Teresa acaba de poner en el chat el link para la asistencia. Les pido el favor de que se registren. Allí pueden registrar otros temas que les interesen. Por aquí alguien iba a hablar, qué pena. Sí, yo. Sí. Yo tengo mi hija menor, que ya está en un proceso de octóptica. Y ella me confunde mucho la B con la D. ¿Será eso por el problema? ¿O hay que agilizarle más? Pues ella apenas está en segundo. No le entendí muy bien, como medio le entendí que tiene problema con la B y la D. Entremos a, yo creo que se nos va a cortar, pero habría que revisar es la lateralidad definida primero, derecha e izquierda, ensayemos con las letras en mayúscula que no se parecen como les decía ahorita, que puede ser inicialmente una buena estrategia para subsanar estas dificultades. Si a pesar